Pues bienvenidas a todas a esta charla que hacemos hoy para celebrarnos como madres, para celebrar la maternidad. Mañana es el Día de la Madre. Para mí casi toda la semana ha sido una semana alrededor de la maternidad. Y ya sabéis, las que me conocéis de hace tiempo, que para mí este es un día especial y importante, no por lo que el sistema, o no desde el lugar que el sistema lo ha creado o lo fomenta, sino realmente para que sea un día de celebrarnos como madres, de celebrar nuestra maternidad. Puede ser un día de reivindicación, un día de celebración, no es incompatible una cosa con la otra, un día de visibilización sobre todo de la maternidad, un día para poder reflexionar, dar vueltas, darle la importancia que tiene. Para mí es importante este día porque igual que hay el 8M, el Día de la Mujer, el Día de la Maternidad, que nos incluye a un conjunto de mujeres muy grande, es un día muy importante para poder dar voz a la maternidad real. Para mí este año, sobre todo, una de las cosas, habéis visto en los textos que he compartido, en los monográficos que preparo, que estoy haciendo, las masterclass, que hablamos sobre todo de maternidad real. Para mí es súper importante que hablemos de maternidad real. Y hoy, la charla de hoy, precisamente sacado de los temas que vosotras habéis elegido, porque para mí es un día sobre todo para vosotras, hoy hablamos de una parte de la maternidad que no se habla, de la que no se... Hablamos de crianza consciente, hablamos de maternidad consciente desde un lugar de autocuidado, hablamos de maternidad también desde un lugar reivindicativo, ¿no? Pues los derechos que tenemos a nivel de, pues, de bajas maternales, laborales, etc. Pero poco se habla esencialmente de la transformación que es la maternidad. Y la verdad es que me ha encantado los 3 títulos que salieron, que votasteis, que sugeristeis vosotras a través de redes, de la newsletter, etc. Los 3 más votados fueron estos 3 temas y yo escogí los títulos, ¿no? Y la verdad es que me parece, además, para el día que tratamos, que es la maternidad, que es la celebración de la maternidad, poder hablar de esta parte de la maternidad me parece súper importante. Sobre todo, ya no tanto porque, bueno, pues vamos a hablar de todos los temas que tienen que ver con la crisis y la transformación y el cambio de identidad que supone la maternidad, sino también para poder validar esta maternidad vivida, no teórica, no de los cánones que nos dice la cultura que tendrían que ser o la forma que tendría que ser la maternidad según el sistema capitalista en el que vivimos, según las teorías, los manuales, los libros, los autores, los expertos, sino la vivida, la real. Y poco se habla en los libros de la transformación de hecho que supone la maternidad. De hecho, hace relativamente poco que se habla, por ejemplo, de la matrescencia, que hablaremos de la matrescencia. Hace relativamente poco que se habla de esto y para mí es importante que hoy le demos este espacio. A mí me gustaría que esta charla también fuese bastante interactiva, es decir, para mí es un espacio para vosotras, es un espacio con vosotras. Entonces yo a lo largo de la charla también os haré preguntas de cómo vosotras vivís estas partes que vamos a hablar y lo escribiremos en el chat, si os parece, porque somos bastantes, y luego al final sí que habrá un espacio de preguntas y respuestas o de compartires o de lo que queráis, ¿sí? En la que participaréis vosotras. Recordad que esta charla está grabada, se graba para poder difundirla entre las personas que hoy no pueden estar, pero que se han apuntado para, para ver la charla, pero luego también hacemos recortes para YouTube. Pero cuidamos vuestra intimidad, vuestra privacidad, entonces vosotras no saldréis, vuestras caras no saldrán y vuestros casos explícitos no salen, ¿sí? Nosotros intentamos cuidar mucho esta parte para que este espacio sea un espacio seguro de compartirnos, ¿sí? Y luego esto no lo vamos a publicar. Vuestras intervenciones propias, etcétera, ¿sí? Lo que vamos a publicar siempre es mi intervención o los trozos de charlas o cosas que yo digo, ¿de acuerdo? Y pues si os parece, yo creo que ya estamos más o menos todas, aún van llegando algunas, pero si os parece, empezamos la charla, ¿sí?
no será, espero no sea muy larga, ya sabéis que yo me enrollo como las persianas, pero hoy es un día, este fin de semana también es un día para que os celebréis vosotras a vuestra manera, salgáis a la montaña, al bosque, al mar, eh, y lo celebréis con flores y pasteles. Yo siempre digo esto porque es la manera que yo celebro los días especiales, pero celebrarlo como vosotras queráis. Entonces no quiero tampoco que ocupe mucho tiempo, así que vamos a intentar ser puntuales. ¿Sí? Lo voy a intentar, os lo prometo. Pues empezamos con esta charla sobre la crisis y transformación que supone la maternidad, ¿sí? Sobre todo de identidad. He de decir que me quedé mucho con las ganas de profundizar en este tema cuando hablábamos en la charla, en la masterclass de separación, que hablábamos de lo que suponía para los niños esta etapa, ¿no? Que es el inicio de la construcción de la identidad. O sea, toda la etapa de separación desde los 0 a los 7 años, los niños y las niñas lo que están haciendo sobre todo es diferenciándose de la madre, separándose de la madre para construir su identidad propia, ¿no? Y entonces hablábamos de lo que le pasaba a las madres en esta etapa, que a las madres no construyen su identidad, porque esto lo hicimos de niñas, pero nos pasan cosas en la maternidad y nos pasan cosas en los 0-7 de nuestros hijos y nos pasan cosas a nivel de identidad. Es decir, hay una transformación de nuestra identidad, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos, que hablamos en la charla, y a mí me gustaría aquí ya hablarlo y extenderlo, era sobre la matrescencia, ¿no? La matrescencia, que hace relativamente poco que existe este concepto y que se habla de la transformación de la madre a todos los niveles por el hecho de ser madre. Es decir, la matrescencia es la transformación que vive una mujer por el hecho de ser madre. Todos los cambios hormonales afectan a toda la parte neurológica, por tanto hay también cambios neurológicos que afectan a la parte psicológica, entonces hay cambios psicológicos y estos cambios psicológicos tienen que ver entonces también con cambios sociales a nivel de relaciones ya no solo con personas, con otras personas, sino también con el mundo. Entonces, es muy importante que reconozcamos, que validemos, que le pongamos un nombre y que hablemos de la matrescencia, de esta transformación que por el hecho de ser madres, nos transforma, nos cambia a muchos niveles, ¿no? Todos interrelacionados, las que entendéis la salud, el cuerpo, la mente, la psicología, las relaciones, como un todo, como una red, entendéis que se puede simplificar el inicio de la transformación desde un punto de vista hormonal, cuando nos quedamos embarazadas, pero todo esto afecta, se irradia, todos estos cambios se irradian a todo el resto. Y para mí es importante que lo veamos, que lo miremos, que lo veamos, que lo reconozcamos y que lo vivamos con placer. Yo siento que el hecho de que haya aparecido este concepto de repente le da un lugar al proceso de ser madre. No al proceso de ser madre en función del hijo o la hija, en función de la crianza, sino en el hecho de ser madre, en el hecho de vivir la maternidad, que es un proceso que forma parte de nuestro ciclo vital. Y darle ese lugar, esa importancia, esa relevancia, va a permitir que podamos vivirlo con conciencia y que podamos vivirlo con placer, sin más. Aunque en el cambio es una montaña rusa emocional y pasan muchas cosas, esto también lo hemos compartido muchas veces, la maternidad en sí es una montaña rusa. Hay momentos en que tocamos como el infierno más oscuro y hay momentos que tocamos el cielo más luminoso, ¿no? Es como ese estado, sobre todo yo lo recuerdo mucho en el posparto, ¿no? Ese estado de en un mismo día sentir la plenitud absoluta, la paz inmensa interiormente y sentir luego emociones y sensaciones de soledad, de tristeza y de oscuridad profunda. Es importante poder reconocer esto, es importante poderle dar un nombre, es importante poderle dar su espacio y comprenderlo para poder abrazarlo. Es cierto que a nosotras, a la especie humana, nos es mucho más fácil abrazar las dificultades, los desafíos, los cambios, si tenemos una comprensión sobre ellos, ¿no?
Entonces es importante que entendamos que la maternidad no es algo que nos sucede al margen de toda nuestra vida. Es decir, antes de ser madres pues teníamos un trabajo, una pareja y una relación de pareja determinada, una relación pues con nuestro entorno, vivíamos en un lugar, teníamos unas dinámicas de vida y convertirnos en madre no es algo que te sucede además. Yo recuerdo cuando tuve a mi primer hijo que yo sentía como que lo que tenía que hacer es que una vez que mi hijo ya tenía pues una edad para entrar en la Brasol o para poder empezar a entrar en las instituciones educativas, yo tenía como que continuar con mi vida, tenía que volver a lo de antes, a todos los niveles, a nivel pareja, a nivel amigos, a nivel salir, a nivel trabajo, y me resultaba muy chocante porque había gente y había muchas madres que lo vivían así, como que un hijo era como un complemento de su vida. En plan, tengo este trabajo y tengo un hijo y tengo un no sé qué. Claro, para mí la vivencia de la maternidad fue muy diferente y siento que poco a poco todas podemos empezar a verbalizarlo y a ponerle voz, porque todas lo vivimos relativamente así, de esta manera, con más o menos permiso, con más o menos reconocimiento, dependiendo de nuestra relación con el entorno y el contexto. Si acallamos lo que nos sucede internamente en pro de pertenecer a un contexto, pues se va a notar más o menos o lo vamos a poder verbalizar, a ponerle palabras de una manera o de otra. Pero para mí, que lo viví de otra manera, era una vivencia, era como esa gota de tinta que se va colando en todas las esferas de tu vida, ¿sí? En el trabajo, en la relación de pareja, en la relación con mis amigas, incluso en el lugar donde yo vivía. Era de repente no funcionaba con mi nueva forma de estar en la vida, con mi nueva vida, que era la de ser madre, ¿no? Entonces, como que la maternidad lo impregna todo, porque es un proceso que nos sucede también a nosotras. Y qué bonito poder reconocerlo y poder validarlo y sentir que es positivo, que por qué no, que no tenemos que volver a otro lugar, no tenemos que volver al lugar de antes, no tenemos que volver a ser la de antes, no tenemos que volver a las dinámicas de antes y a las relaciones de antes. ¿Por qué si yo soy otra persona, no? La matrescencia en realidad al final lo que viene es a definir lo que todas sentimos, esa frase tan típica que compartimos en los círculos de lactancia, de crianza, de madres, cuando nos reunimos con nuestros bebés y no tan bebés, y decimos que la maternidad nos ha cambiado la vida. Es eso, se trata de eso, pero para mí es importante que lo podamos integrar y no vivir como algo externo, la maternidad me ha cambiado, sino como es que yo he cambiado en mi proceso de maternidad. Toda esta transformación que es interior y que para mí es importante que le pongamos ese lugar de primero una transformación interior, se va expresando en el exterior. Si toda nuestra construcción interna cambia, cambian las prioridades, los valores, las creencias, las sensaciones, pero empezamos por lo básico, porque ahora todo esto ya os estoy hablando de algo mucho más mental. Pasamos primero por lo básico, la transformación del cuerpo, la transformación de las emociones, incluso de la gestión emocional, del sentir, el despertar de la sensibilidad, que nos volvemos mucho más sensibles, mucho más empáticas. Toda esta transformación que es bioquímica en nuestro cuerpo va afectando a capas exteriores. Sobre todo va afectando a nuestras relaciones, a la relación con el otro. Y entonces nos pasan estas cosas que se transforma nuestra relación en el mundo, pero empieza por nuestras relaciones con nuestro contexto más inmediato. Por ejemplo, nuestra relación con nuestra madre y nuestro padre. Ahí hay un cambio súper importante que también se nombra poco. Cuando nos quedamos embarazadas, de repente ya no solo somos hijas, ocupamos otro lugar. Sistémicamente, de hecho, formamos nuestra nueva familia. Energéticamente nos colocamos ya no solo como hijas receptoras, que a veces no, pero receptoras de lo que nuestras padre y madre nos dan, a ser dadoras también. Hay una transformación muy interesante respecto a los vínculos con nuestro padre y madre. Aparte de que puede ser que nos acerquen y puede ser que nos alejen. Puede ser que el hecho de convertirnos en madre, ya no solo durante el embarazo, también durante la crianza, el hecho de preguntarnos
cómo queremos educar a nuestros hijos, indudablemente nos vamos a nuestra historia, a nuestra infancia, a cómo fuimos educadas. Y eso transforma nuestra relación con nuestro padre y madre, porque los vemos diferentes. Podemos empatizar en muchas cosas, sintiendo que, vale, ostras, es que esto, cuidadín, que esto no es poca cosa. Entonces, de repente, las exigencias puede ser que se sitúen en otro lugar. Puede ser que nos salgan emociones como enfado, rabia, y sintamos un cierto rechazo por vivencias que sentimos que podrían haber sido diferentes, necesidades que a lo mejor no estuvieron cubiertas, que ahora nosotras intentamos cubrir, etcétera, ¿no? Se despierta todo un paisaje interno que tiene que ver con nuestro padre y nuestra madre, que hasta ahora no se nos había despertado, y no desde este lugar, con estos matices concretos de que el hecho de ser madre nos proporciona, ¿no? Esta capacidad de ver los detalles de la crianza, de la historia, de las creencias, de las frases, de las etiquetas, todo esto que va saliendo a medida que somos madres, indudablemente nos condiciona o nos influye en nuestra relación con nuestros padres. Por tanto, nuestro vínculo con nuestra madre y padre cambia. Pero otro vínculo que también se reorganiza y se transforma es el de pareja, indudablemente. Nuestra relación con nuestra pareja cambia. Y a él o a ella, es decir, la parte no gestante, la parte que no se transforma tanto a nivel hormonal, que también hay transformaciones hormonales, no descarto, no niego que evidentemente ellos y ellas, nuestras parejas, viven transformaciones, pero no tan profundas como las que vivimos las madres y la parte gestante de la pareja, las que hemos llevado al bebé en nuestro vientre. Cambia nuestra manera de relacionarnos. Desde el primer momento en el que cambia nuestro cuerpo, que entonces significa que cambia nuestra sexualidad, ya en ese inicio cambia nuestra manera de relacionarnos con nuestra pareja. Aunque muchas veces queremos que sea igual, necesitamos incluso a veces que se mantenga de la misma manera, porque parece que sea como nuestro, en catalán es el pal de pallés, o nuestro ancla en toda esta montaña rusa emocional que supone el embarazo y el posparto, y necesitamos un ancla que mantener ciertos vínculos que se mantengan iguales para no sentir que todo se desmorona, pero a veces inevitablemente todo cambia y se transforma. A veces lo vivimos como un desmoronamiento, pero en realidad es una transformación. Y se transforma la relación con la pareja en muchos sentidos. Se transforma nuestra sexualidad, pero también se transforma nuestra relación de vínculo. Pensar, también hay una cosa que siempre me da muchas vueltas a la cabeza, y es que cuando te conviertes en madre y además permites esa fusión y permites y te entregas a la fusión y al vínculo real que nos permite la fusión con nuestro hijo o nuestra hija, de repente nuestros vínculos cambian. Yo me di cuenta en la intimidad con mis hijos, con mis primeros hijos, en la intimidad con mis hijos, que yo no tenía intimidad con mi pareja. No la intimidad emocional que tenía con mis hijos. Claro que es diferente, una es de pareja, otra es fraternal, yo lo entiendo, pero yo hablo de la calidad, de la textura, del tipo de vínculo. Claro, ahí salieron heridas propias, ¿no? De miedos a vincularme, desde qué lugar vincularme, cómo me vinculaba con la pareja. Claro, y entonces ahí mi vínculo se transformó porque me di cuenta que cosas que la intimidad emocional, el vínculo real y profundo que tenía con mis hijos, no lo tenía con las personas realmente vinculadas a mí. Luego está también, culturalmente, que esto hablaremos también al final, culturalmente a nivel de pareja vivimos en una sociedad en la que la dependencia emocional nos da mucho miedo. Tanto que nos olvidamos que vincularnos hasta lo profundo, hasta el moidalos, vincularnos realmente hasta el fondo, no tiene nada que ver con la dependencia emocional. La dependencia emocional precisamente además nace
por la no vinculación real, por no poder vivir esa vinculación real, no sentirte seguro en el vínculo porque no lo has vivido con papá, mamá, etc. Entonces nos vinculamos siempre con reservas, con defensas, con sí, pero en este lugar no entras, sí, pero yo me mascarizo, es decir, tengo todas unas corazas que desde aquí me relaciono y además me adapto a lo tuyo porque quiero que no te vayas. Es decir, nos vinculamos desde lugares complicados, desde la herida, no lo hacemos por maldad en absoluto, sino desde nuestra propia herida. Pero ¿qué pasa cuando nos convertimos en madres? Que de repente sentimos el vínculo real, sentimos lo que es. Y no es una cosa mental, no es desde la mente, yo lo sentía en el cuerpo. Yo lo sentía en el cuerpo, la intimidad, la capacidad la vulnerabilidad que yo era capaz de sentir con mi bebé en brazos. No era capaz de sentirla con mi pareja. Hasta el fondo no me atrevía, había barreras entre medio, no había esa entrega vincular. Y entonces ahí te das cuenta de cosas, ¿no? Entonces nuestra relación de pareja cambia, porque además eh, en nuestra vinculación con nuestro bebé, en nuestra vinculación con pareja pasan cosas. A él o a ella le pasan cosas. Entonces empieza a transformarse. Ya no somos dos viviendo la vida cada uno desde cada uno, sino que no, perdona, es que aquí ya tenemos una fusión de dos. Es muy importante que la pareja, él o ella, se vinculen con la fusión de los dos también. ¿Qué pasa con eso? Bueno, esto no es lo que habíamos quedado. Nosotros nos casamos, ¿no? Éramos tú y yo, y los hijos están como en otro lugar. Bueno, ¿qué pasa aquí cuando estamos viviendo un proceso psicobiológico, ¿sí? Del cuerpo, fisiológico también, en el que la fusión es inevitable? La podremos hacer mejor o peor, la podremos hacer con más seguridad o menos, la podremos hacer, pero la fusión se tiene que dar, si no el bebé se moriría, ¿sí? Entonces la fusión se da. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo acogemos esto como pareja? Por tanto, también hay una crisis y una transformación en el vínculo con la pareja, ¿no? Otros vínculos que se ven también tocados por esta transformación son las amigas. ¿Cuántas de vosotras tenéis amigas de antes de la maternidad y amigas de después de la maternidad? Toda esa transformación, si con las amigas no hay un vínculo real, profundo, de seguridad y de intimidad emocional, es fácil que en toda la movida y sacudida de la maternidad pues se tambalee esa relación. Y puede ser que algunas pues queden en el pasado. Fantástico, no pasa nada, es perfecto, cada camino es cada camino. Y que empecemos a tener relaciones diferentes, nuevos vínculos de amistad y sobre todo formas de relacionarnos entre las mujeres diferentes. Recordad que vivimos en una sociedad patriarcal en el que se basa sobre todo, uno de los pilares en los que se basa es la competencia entre mujeres. La competencia entre mujeres a nivel social, a través de las pelis, a través de las canciones, a través de toda la cultura que nos envuelve, constantemente nos mandan estos mensajes, ¿sí? De la competencia. Nos vamos a los cuentos de hadas, si queréis, para hacerlo así como muy breve, pero esquemático y gráfico. Siempre las mujeres dentro de los cuentos de hadas siempre están enfadadas o son rivales o una es la buena y la otra es la mala. Siempre hay un mensaje encubierto de que la relación entre mujeres es competitiva y no es cooperativa, no es de sostén, no es de acompañamiento. Entonces, cuando vivimos la maternidad y nos damos el permiso, porque no todas, y no siempre, no en todo el proceso, nos damos el permiso de sentir esa transformación y de permitirla, bueno, transformamos nuestra forma de relacionarnos con las demás mujeres. Para mí, por ejemplo, el concepto de comadres fue un concepto que descubrí ya con mi tercer hijo y para mí fue mágico. Porque yo tenía una tribu de mujeres con las que compartíamos la crianza y nos preguntábamos, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú tal? Ostras, me pasa esto, ostras, ya no puedo más. Había eso, pero no tenía nombre, no tenía como un reconocimiento por mi parte interna, ¿eh? Porque era como, no, mi pareja era, también vivimos en una sociedad donde las parejas son fundamentales a nivel vincular, es decir, jerárquicamente la pareja ocupa un lugar muy grande como el vínculo principal y los demás vínculos son secundarios. Entonces, para mí ellas eran súper importantes, pero yo no las reconocía como eso.
Para mí era más principal mi pareja y entonces yo ponía, por ejemplo, mucha más energía en el vínculo y la crisis de pareja pues, que nacía después de ser madre, que no en el de las amigas o las comadres. ¿Qué me pasa ahora, después de 5 hijos? Vosotros lo podéis hacer antes, por favor. ¿Qué me pasa ahora? Pues que ahora sí siento que estoy pudiendo colocar y darle el lugar que tienen a las comadres que comparten conmigo la crianza, a mi tribu de mujeres que también me sostiene, que me acompaña. Entonces de repente el vínculo cambia. Ya no es un vínculo secundario, para nada. Es un vínculo muy importante al que dedicar energía, al que dedicar atención y mirada. Y desde aquí sentirte sostenida en tu crianza. Ese cambio, esa transformación, la maternidad te lo hace así. Es de dentro hacia afuera. No necesitas leer mucho ni que te cuenten mucho. Es algo que te sucede cuando estás entre mujeres, compartiendo tu maternidad real, porque vamos a salir de estos grupos donde lo que hay es competitividad, de yo lo hago así, pues yo lo hago mejor, pues yo es que estoy mucho más presente y yo no, salimos de aquí. Vamos a los grupos y a los círculos donde podemos realmente compartir nuestra maternidad real. ¿Cómo nos sentimos cuando acaba el círculo, cuando acaba el encuentro? ¿Cómo te sientes? Nutrida, sostenida, comprendida, acompañada. Claro, es que es un cambio esto, es el cuerpo que te lo está diciendo. Y entonces eso afecta psicológicamente y afecta a nivel social. Y eso también es una transformación y una creación de nueva identidad. ¿Sí? Que esto hablaremos también al final de creación o descubrimiento de la identidad. Pero favorece esta transformación de identidad. De repente eres otra persona, porque yo soy otra persona relacionándome con mujeres de la que era antes de ser madre. No tengo ninguna duda de cómo yo antes me relacionaba y cómo me relaciono ahora. Para mí ha habido un cambio abismal de 180 grados. También el vínculo con las amigas y también la jerarquización de vínculos emocionales se transforma en nosotras, gracias o a través de la maternidad. Otros vínculos que también se pueden transformar, digamos, son vínculos un poco más abstractos, en el trabajo, por ejemplo, nuestra relación con el trabajo, ya no solo en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras de trabajo, sino nuestra relación con el trabajo, nuestra forma de relacionarnos con el trabajo. Cómo vemos el trabajo, desde qué lugar lo hacemos. De repente nos pasa a muchas, esto a mí también me pasó en primera persona, y a muchas que se dan el permiso, de repente hay una reflexión sobre en nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, qué energía dedicamos al trabajo. De repente nos convertimos en madres. Ser madre para mí es un trabajo en sí mismo, o sea, cuidar de una criatura, acompañarla, sostenerla, nutrirla en todos los sentidos, física y emocionalmente. Para mí esto es un trabajo, requiere de una energía y una dedicación que es un trabajo en sí mismo. Para mí no hay lugar a dudas, no hay más, esto ya es. El sistema en el que vivimos nos obliga a compartir y a compaginar dos trabajos, el remunerado y la maternidad, sin querer definir la maternidad solo como un trabajo, pero la dedicación y la energía es como la de un trabajo. Para mí esto es importante, que puntualicemos, porque no solo es un trabajo, porque luego está también esta tendencia de hoy en día de profesionalizar la maternidad. Cuidado, salgamos de aquí, salgamos corriendo de aquí, pero es verdad que la dedicación y la energía que destinamos y dedicamos e invertimos y entregamos, pues es equivalente a un trabajo, sin lugar a dudas. Pero nos obligan a compaginarlo con nuestro trabajo remunerado, para poder sostener y poder alimentar y darle un techo precisamente a nuestra criatura. Entonces aquí hay como un follón, porque la relación o el descubrir nuestra capacidad de entrega, de dedicación, de aprendizaje, de desarrollo, de todo lo que tiene que ver con el criar a nuestra criatura, a nuestro bebé, a nuestro hijo, a nuestra hija, de repente, si tú lo trasladas al trabajo, es como, wow, yo no me relaciono así con mi trabajo. ¿Desde qué lugar hago lo que hago? ¿Por qué motivo hago lo que hago? Mi energía es la que es y necesito que este trabajo sea
compatible con la maternidad porque es realmente donde quiero estar, o en muchos casos, perdón, en muchos casos lo que acaba sucediendo es que reafirma nuestro trabajo, nuestra dedicación a lo que nos dedicamos, es nuestra pasión. O sea, no quiere decir que todas decidamos cambiar de trabajo, todas de repente neguemos nuestro trabajo o lo rechacemos, no, al revés. Puede ser que lo reafirme, que diga, ostras, sí, es que a mí me nutre mi trabajo para poder estar con mis criaturas también desde otro lugar, nutrida y llena, pero ¿te nutre tu trabajo? Entonces empiezan a haber todo este cuestionamiento, todas estas preguntas alrededor de nuestra relación con el trabajo, con lo laboral. Porque no es lo mismo también nuestro trabajo, nuestra profesión, que luego nuestro trabajo laboralmente hablando. Las condiciones laborales, el horario laboral, es decir, te puedes dedicar a algo, ser psicóloga, pero puedes ejercerlo de muchas formas. Y laboralmente tendrá una forma u otra y eso también beneficiará. O sea, no solo nos cuestionamos el concepto de a lo que nos dedicamos, sino en la forma en la que ejercemos esa profesión que sentimos interna, ¿no? Pero muchas de nosotras también, algunas se reafirma su pasión y su conexión con su profesión, pero a muchas de nosotras lo que pasa es que se nos caen los, los argumentos que sostenían nuestra profesión y de repente nuestro propósito se transforma, ¿no? Y sentimos que nuestro camino es otro a nivel laboral, ¿no? Entonces aquí también empieza otra transformación, porque además pensad que estamos en la sociedad occidental y en la sociedad occidental, bueno, y ahora ya casi yo diría ya global, mundial, nos identificamos con nuestro trabajo a nivel de identidad. Es decir, no decimos yo trabajo curando personas, sino yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy, ¿no? Aquí hay una implicación de identidad muy heavy y de hecho, bueno, pasan muchas cosas en esta relación identitaria con nuestra profesión. También entra en juego, también se desestabiliza y también se cuestiona, también se pone en jaque, ¿no? En la maternidad. Entonces yo, haciendo como este resumen o este recogimiento de todas las transformaciones que nos suceden, sobre todo a nivel de relación. Hemos dicho que partíamos de una transformación interna bioquímica, neurológica, psicológica, por tanto esto luego afecta a nuestra relación con el mundo. Después de esta lista, a mí me gustaría que aterrizáramos todo esto, y os hablo desde un lugar más conceptual, y aterrizáramos esto y yo os preguntaría, si queréis contestarme por el chat, y yo voy leyendo vuestras respuestas y podemos ir comentando, si os parece, sobre qué cambios vosotras habéis notado, qué cambios habéis vivido, cuáles han sido los más significativos, ¿no? Los cambios y las transformaciones que os han venido incluso también de repente, sin previo aviso, como, ostras, esto no me lo esperaba, esto no me lo habían dicho. En la maternidad es una de las frases más típicas, ostras, que nunca nadie me había dicho que en la maternidad te pasaba esto, o lo otro, o lo de más allá. Entonces, me gustaría que compartierais en el chat, si os parece, algunas de los cambios, ¿sí? Mira, empezáis ya a decir, por ejemplo, Loida dice pareja y trabajo, escucharles es darle palabras a los sentimientos. Pero os voy a poner más grande aquí. Y sensaciones. Porque es que es muy bueno, Loida, es lo que dices, ¿no? Son sensaciones, son sentimientos, son de repente una respuesta a tu pareja, en tu trabajo. Es diferente y no sabes por qué, es como que sale muy de dentro. A mí esto es lo que me parece fascinante, porque entonces no es la cultura, no es el sistema influyendo en nosotras, que ya hay influencias, sino que es algo realmente que viene desde dentro. Dice Mariona, dice en todo, trabajo, relación con la madre, pero lo más transformador ha sido la relación de pareja, absolutamente. La relación con la pareja también para mí ha sido muy determinante a lo largo de la maternidad. Creo que la reflexión más profunda es qué aporto al mundo para crear un espacio digno para la infancia. ¡Wala! O sea, imaginaros la conexión con la infancia, ¿no? Con tu hijo, tener a tu bebé en brazos, qué despierta, ¿no? Que te hace hacerte esta pregunta tan potente. ¿Qué aportamos al mundo? ¿Qué aporto yo al mundo para crear un espacio digno para la infancia? Para mí mi transformación fue bastante por aquí. Conocer el poder de la luz,
el trabajo y las amistades femeninas, dice Ana. Con mis suegros, la más dura. Bueno, claro, o sea, sí, porque vamos ampliando red de relaciones, los suegros, familiares también allegados, ¿no? Los hermanos, hermanas, también se transforman los vínculos, con hermanos y hermanas. En mi caso, lo que me ha sorprendido más, dice Estefanía, porque no me lo esperaba, es el cambio en la relación con las amistades de toda la vida. Total, absolutamente. Sí, son esas amistades, por ejemplo, en Cataluña hablamos mucho de la colla, ¿no? La colla es como el grupo de amigos que te acompaña como en todas las etapas, ¿no? Y de repente en la maternidad pasan cosas. O, o sigues un poco la dinámica de la colla, ¿no? Que se convierte como en una sola forma, que es este grupo de amigos, no sé, en otros lugares de España no sé cómo lo decís, pero en Cataluña es la colla, ¿no? Y es este grupito que te acompaña siempre, de adolescentes, a veces niños y todo, pero adolescentes, esto pasa mucho en los pueblos, en las ciudades no pasa tanto, pero los adolescentes, luego en la juventud, y luego cuando ya vas a los primeros trabajos, ¿no? Y te encuentras y empiezas a tener dinero, haces los viajes que no habías hecho cuando eras adolescente, etcétera, y luego tienes hijos. Entonces, o sigues mucho la dinámica del grupo, o si eres diferente y lo haces diferente, como aquí la mayoría que estamos aquí, que lo hacemos, acompañamos la infancia desde un lugar diferente en muchos sentidos, pasan cosas, pasan cosas. Y te hace, yo pienso, reconsiderar qué vínculo, desde qué lugar había esa vinculación, ¿no? Realmente había intimidad emocional, realmente era un espacio seguro donde ser tal cual, porque la intimidad emocional se da en un espacio de seguridad. Es decir, cuando tú estás con una persona y te sientes tan segura que eres quien eres, en toda tu gama de colores. Para mí eso es la intimidad emocional. No tiene que ver con la sexualidad, ni mucho menos. Tiene que ver con el poder, el sentir que te puedes ser, acercarte tanto sin miedo, sin defensas, que incluso la otra persona pueda expresar y tú no te lo tomes personal, porque es ese espacio de seguridad. Y si te lo tomas personal, puedes compartirlo. Oye, mira, me ha pasado esto y a ti, porque hay seguridad, porque sabes que no, ahí no habrá luchas de poder, egos que, ¿no? Esto es para mí el espacio de seguridad. Hablábamos en la pareja, para mí este es el espacio y con las amistades es súper importante que esté, súper importante. Entonces te hace replantearte esto, ¿verdad? Laia dice, me replanteo el sitio donde vivo. Vivimos en el centro de la ciudad y siento que aquí no es, que me gustaría más contacto con la naturaleza. ¿Y desde qué lugar nos nace? Yo vivía también en el centro de la ciudad, en Barcelona, y vivíamos en un barrio que todavía era bastante pueblo, entonces, ahora ya no lo es, que era Gracia, que es Gracia, y hubo un impulso. Yo siempre he vivido y he crecido en la ciudad, y hubo un impulso en mí de dentro, de decir, no, aquí no quiero. Un poco como la pregunta que hacía, ¿quién era que hacía la pregunta? Dana. Un poco como la pregunta que hacía Dana sobre qué aporto yo al mundo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo yo darle el mejor lugar a mi hijo, ¿no? Que en realidad también es a mí misma, porque recordar el binomio, que las necesidades no son incompatibles. Sigo leyendo. La relación con mi madre me ha tocado mucho, a muchas nos ha pasado, la relación con nuestros padres, nuestra padre y madre, el contacto con mi propia niña interior, con mi propia historia. Esta fue mi gran sorpresa, absolutamente. Wow, cómo ellos despiertan, ¿no? Incluso la memoria, porque todo es como que vamos tirando hacia adelante y nuestros hijos es como que nos despiertan la memoria de nuestra infancia. Carolina dice, a mí me ha pasado últimamente que me ha surgido otra vez la herida del rechazo, muy profunda, porque tanto pareja como amigas me han comentado que me notan distinta, que estoy demasiado concentrada en la maternidad y me he perdido a mí misma. ¡Wow! Y para mí la maternidad ha sido conocer mi yo más verdadero, y lo de antes ha sido una adaptación de mi yo al no sentir que se me amaba tal cual. ¡Wala! ¡Wala! Es que es eso, es que va de eso. Cuando nosotras nos sentimos más conectadas al cuerpo, al amor, al dolor, de repente nos dicen que hemos cambiado. Yo recuerdo también a mi pareja decirme, es que te están pasando muchas cosas, es que ya no eres la misma, ¿no? Y decir, bueno, ¿y eso es bueno o es malo? Sí, no soy la misma. ¿Y qué pasa aquí, no? Como si eso fuera malo, en realidad. Y es como, no, ¿por qué tiene que ser malo?
Y el rechazo, entonces se despierta tu herida del rechazo y yo te abrazo inmenso, Carolina, porque te puedo entender y qué importante que pueda salir para poder abrazar ese rechazo y poder vivirlo y poder resignificarlo desde otro lugar, ¿no? Con consciencia. Mary dice la pareja, la forma de ver la infancia. Bueno, por supuesto, o sea, absolutamente. Yo, por ejemplo, antes de ser mamá, a mí los niños no me gustaban. Y vosotros diréis, sí, hombre, va, hombre, va. A mí los niños no me gustaban, nunca fui canguro, no me dediqué al spline, no fui monitora de niños pequeños, no. A mí los niños no me gustaban, ni es que ni los hijos de, ¿no? Era como, bueno, sí, pues tiene hijos y ya está. No me interesaban los temas de maternidad, ni cómo había parido, ni cómo la gente de mi alrededor pues tenía primas que eran madres y bueno, me parecía como un paso más de su vida, no tenía ningún interés. Y de repente fue quedarme embarazada y surgió el interés y bueno, ya habéis visto todo mi recorrido, ¿no? Toda la transformación de la mirada sobre la infancia, absolutamente. Aparte de que los niños me encantan, sobre todo mis hijos, no soy... no me considero de este tipo de personas, que hay personas que aman todos los niños del mundo y son las madres de todos los niños. Yo no me siento muy así, pero mi concepción, mi idea, mi relación con la infancia ha dado un giro absoluto, totalmente. Cuando yo tenía que volver a mi antiguo yo, la pareja, la forma de ver la infancia, y Ana Belén dice, cuando yo tenía que volver a mi antiguo yo, cuidado con ese antiguo yo, y tener que volver, esa obligación, ¿eh? Para mí ha sido en todos los sentidos, me ha obligado a compaginar todos mis intereses y enfrentarme a si realmente soy quien pensé, todo muy sola. En resumen, creo que es la fortaleza en la relación conmigo misma. ¡Wow! Sí, porque además lo vivimos muy solas y entonces tenemos que como ejercitar esa fortaleza, aunque no deberíamos quizá, ¿eh? Marta dice todo, mi manera de ver a los niños, de verme a mí, cómo veía el mundo antes, la pareja, la relación, mi familia de origen, todo. Y Nuria dice todo, una nueva yo, pareja, trabajo, amistades, la infancia, el ser humano, todo no acaba, es que no acaba. Tania dice la pandilla. Ah, la colla en Cataluña y en el resto se dice la pandilla. Vale, pues eso. Ahora ya lo sabemos. Gracias, Tania. Mayor empoderamiento y fuerza, también muy potente la conexión entre mujeres, la sororidad tan bonita que surge y que está absolutamente. Todas las prioridades, pasar yo a un segundo plano, súper importante. El vínculo con la familia ha pasado a un primer plano. Totalmente, las prioridades cambian. Claro, cuando decimos que hay un cambio biológico, bioquímico, neurológico, pasa a lo psicológico, cambian las prioridades, evidentemente, total. Me ha surgido un imprevisto. Ah, vale, Naroa, perfecto. Yo he sentido un gran cambio en mi sistema de valores, total, ¿no? Todo lo psicológico se transforma. Para mí es muy importante que podamos verbalizar todos estos cambios, todas esas transformaciones, y no desde un lugar negativo, como decíais, ¿no? Sino desde un lugar positivo, desde un lugar de sí, pues me está pasando todo esto, darnos la oportunidad de vivirlo con amor, de vivirlo con confianza, de vivirlo como un paso en la vida más de desarrollo de quiénes somos y de lo que estamos haciendo aquí en la vida y de nuestra relación con el mundo. Para mí es un paso más. Yo siento y sé que muchas, en ciertos momentos, sobre todo por la soledad en la que lo vivimos, sentimos que sería mejor de otra manera. Y además, sumémosle al ego. El ego, ya sabemos que es esa personalidad que le tiene mucho miedo al cambio, que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, inconscientemente también nos sucede que nos aferramos a nuestra yo antigua, nos obligamos a veces. Yo recuerdo amigas como que me decían, no, no, va, que me tengo que obligar a socializar, venga, va, vamos a salir, vamos a hacer cosas, porque, y dejo al niño con su padre, porque esto es que si no, no puede ser. Y yo pensaba, no puede ser, ¿por qué no puede ser? Un momento, pues sal con tu bebé, quedemos en el parque, no nos vamos a tomar una cerveza, quedemos en la piscina, nos vamos a la playa, pero vente con tu bebé. ¿Por qué? O sea, socializar si a ti te cuida y socializar de la manera que a ti te cuide, ahora en esta nueva etapa, como si esto, volver al yo anterior, fuera lo bueno, cuando lo que se está abriendo, que es desde un lugar muy auténtico, porque la maternidad tiene eso, que entra en lo profundo, que nos abre capas muy profundas, que nos permite tener un vínculo con nuestros hijos y reaprender a vincularnos.
las personas, las mujeres, las que vivimos una infancia con un vínculo más inseguro que seguro, porque por lo que sea, da igual el motivo, porque en ese momento pues separaban a las madres de los bebés nada más nacer y dormían en habitaciones separadas y hacían métodos Stevie y trabajaban 1000 horas y la teta estaba mal vista y entonces nos la quitaban a los 3 meses. Bueno, que por lo que sea nuestras vinculaciones y nuestra fusión con nuestra madre fue entorpecida, fue insegura, tenemos la oportunidad con nuestros hijos, con nuestros bebés, de resignificar el vínculo, de reaprender a vincularnos. Y eso es maravilloso. Esa es una oportunidad brutal en la vida, de vivir la vida desde otro lugar. Porque cuando la vives vinculándote en lo superficial, cuando vives vinculándote desde el miedo, con las defensas subidas, no vives la vida en su profundidad, en toda su gama de colores, que también hay dolor. Claro que tú te vinculas a alguien y de repente a alguien le pasa algo y falla el vínculo o lo que sea y duele. Y sientes rechazo y sientes dolor y sientes... Pero el riesgo vale la pena, porque además ese dolor que sientes es un dolor que es un dolor. ¿Cómo describirlo? ¿Cómo describirlo? Qué difícil. Cuando tú realmente te arriesgas y cuando tú realmente pones en valor el vínculo y entiendes que ha sucedido algo que tiene que ver contigo y no tiene que ver contigo y aparece ese dolor, es un dolor vivido desde la autenticidad, es un dolor vivido desde la paz interior y duele, no os lo voy a negar, duele, claro que duele, pero duele diferente. Para mí no es sufrimiento, es dolor. Y es un dolor que lo comentamos con una amiga mía que lo hablamos mucho esto, es un dolor que tiene belleza en el fondo, que te permite entrar en contacto contigo misma desde un lugar, de una manera que no te lo permiten otras formas. Cuando tú estás en dolor por rechazo o porque un vínculo se ha roto, porque alguien se ha ido, porque por lo que sea, la relación contigo misma, el cuidarte, el abrazarte, el sentirte desde un lugar auténtico porque te has abierto, es diferente. Es diferente a cuando estás con las defensas, porque además viene entonces el sufrimiento este de repetitivo de nuestra historia de ves, es que tal, ves, es que no valgo, es que no merezco, es que soy insuficiente, es que no sé qué. Es diferente sentirlo cuando estás realmente permitiendo vivir la vida conectada a la vida. Es diferente. ¿Vale la pena el riesgo? Vale la pena el riesgo. Es importante a lo mejor aprender progresivamente a vincularnos, ¿sí? No vamos a abrirnos sin red de seguridad, por supuesto, ¿sí? Todas hemos vivido traumas vinculares potentes, de pareja, padre-madre, con amigas, hemos vivido dolores muy fuertes que por eso hemos subido defensas, tontas no somos, el cuerpo no es tonto, nuestra psique no es tonta, claro que tenemos esas defensas, pero démonos la oportunidad, ya que lo hemos podido vivir con nuestros hijos y hemos podido abrir esa parte de nosotras, démonos la oportunidad de, con cuidado, con cariño, con mimo, sin saltar al vacío, poder abrirnos a vínculos también más amorosos con mujeres, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra pareja, desde otro lugar, desde otro lugar. Seguís escribiendo, ¿eh? A ver, Laura decía, antes me contaba que mi trabajo era mi vocación y que... Ah, te contabas a ti misma, Laura, vale, que mi trabajo era mi vocación y que me aportaba mucho en mi crecimiento personal. Ahora digo que mi vocación se ha terminado y veo que mi trabajo era maltratante y lo que quiero es un trabajo más fácil, más tranquilo, mejor pagado y que me permita conciliar mejor con la vida. ¡Wow! ¿Cuánto maltrato escondemos detrás de la vocación, verdad? ¿Cuántos límites dejamos de poner en pro de que como es mi vocación, entonces permito maltratos, ¿no? Laborales? Qué bonito, Laura, que te des cuenta y que puedas decir que ahora necesitas algo sencillo, que te aporte dinero, que sea fácil, que no te requiera mucha energía. Eso es muy inteligente por nuestra parte. Pensar que cuando nuestros hijos crezcan, yo que tengo ya hijos adolescentes, cuando nuestros hijos van creciendo, aparece y cambiamos de ciclo vital, es decir, dejamos de ser fértiles y empezamos ya la segunda parte de nuestra vida. Ay, vocaciones, propósitos, llámalo como tú quieras, resurgen de otra manera, con mucha más sabiduría, con mucha más conciencia y puedes empezar
materializarlos y a vivirlos desde otro lugar. Pero es cierto que cuando somos madres es como, oye, yo es que mi energía la quiero aquí, quiero algo muy sencillo, muy fácil. Yo te entiendo súper bien, Laura. Seguimos. Seguimos, porque si no nos vamos a super ir. Después de hablar de estos cambios, yo también quiero hablar de un cambio que a lo mejor no ha salido y que no es un cambio en sí mismo, sino que forma parte de la transformación y del convertirnos en madre, que tiene que ver con la renuncia. ¿Qué pasa con las renuncias? Eso también implica un cambio de identidad. Eso también entra en la crisis que supone convertirte en madre. Crisis, yo no lo digo como algo negativo, ahora me acabo de acordar. No, para mí crisis no es algo negativo, para mí crisis es transformación. No es malo, ¿sí? Y por eso yo le llamo crisis. Quiero decir que si vosotros tenéis la connotación negativa, le puedes llamar de otra manera. Pero para mí crisis es algo positivo, ¿eh? Siempre es como la antesala de la transformación, ¿no? O la transformación en ebullición, ¿no? Cuando está ahí gestándose y está ya haciendo chup chup. Pues en la crisis de la maternidad, toda esta transformación que vivimos, la renuncia es muy importante. Vivimos en una sociedad, lo he dicho muchas veces, me lo habéis oído porque es que es algo que creo que todas tenemos que meternos en el tuétano. Vivimos en una sociedad en la que querer es poder, es la máxima. Just do it, todo es posible, bla, 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 bla. Pero nos lo están colando desde el sistema capitalista. Yo no digo que no sea cierta esta afirmación, pero es muy importante contextualizarla. Porque si no la contextualizamos, esa frase, ese titular en sí sin más, se nos mete desde el lugar de dejamos de vivir renuncias conscientes, duelos conscientes, y en la vida todo es elección. Y cuando hay elección, hay renuncia. Cuando tú eliges una cosa, estás renunciando a otra, sin lugar a dudas. Entonces, lo del todo es posible, vamos a contextualizarlo. Es decir, que somos capaces de, si tenemos un propósito, un objetivo, una idea, un sueño, llevarlo a cabo. Sí, yo siento que sí, pero con renuncias, sin lugar a dudas. No es todo es posible, significa que todas las posibilidades son posibles. No. La física cuántica nos explica que no hay formas definidas, que los átomos están organizados de tal manera que están siempre como en potencia de ser muchas cosas a la vez. O sea, muchas cosas, perdona, a la vez no, muchas cosas. Que en el momento en que hay un observador, entra un observador, se organiza, dependiendo de la energía o de la mirada del observador, esos átomos, esa energía, se organiza y se materializa de una forma concreta y no de otra, de las inmensas posibilidades que hay, pero de una, y se renuncia al resto. Esto es importante. En el momento en que nos convertimos a madres, renunciamos a no ser madres. Para mí esto es como súper básico y parece que a veces nos entra como el telele porque queremos ser madres pero vivir como si no lo fuéramos. Y el sistema nos lleva mucho a ese lugar. Como ser madres sin que lo seamos del todo porque hemos de ser igualmente productivas, bla, 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 bla. Y es como, qué complicado. No, hay renuncia, hay renuncia. Está bien. ¿Por qué no? La renuncia puede ser positiva, puede cuidarnos renunciar. Porque si queremos hacerlo todo, entonces aparece es que no llego a todo. Ya, pero ¿qué es todo? Claro, quizás sí. ¿Puede el renunciar conscientemente cuidarnos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay renuncias pues a nivel de tiempo, a nivel de cuerpo. Entregamos nuestro cuerpo. Pero entonces me viene la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Sacrificio o entrega? ¿Desde qué lugar entregamos el cuerpo a nuestros hijos, a nuestros bebés? ¿Desde el sacrificio o desde la entrega? ¿Desde qué lugar interno te colocas a la hora de ofrecer tu cuerpo a tu bebé? Eso es muy importante planteárnoslo. Hacernos esta pregunta relativamente constantemente en nuestra maternidad. Porque es muy fácil que caigamos en el sacrificio, sobre todo si hemos tenido madres o abuelas y venimos de linajes femeninos de sacrificios. Ojo, cuidado con esto, es importante poner conciencia, matizar, y es muy importante entender desde qué lugar lo estamos haciendo. Y ojo, no querer hacerlo siempre desde la entrega. ¿Habrá momentos que sea sacrificio? Puede ser. Vamos a explorar qué es ese sacrificio, vamos a desgranarlo, vamos a venir a ver de dónde viene.
si viene del linaje materno, si viene porque ahora mismo yo no estoy cuidada, no estoy nutrida, estoy hecha un desastre porque mi contexto no me está sosteniendo. Entonces hay un cierto sacrificio, no hay una entrega. Ser conscientes de esto. Y la culpa no es del bebé, la culpa no es de la necesidad del bebé, la necesidad del bebé es la que es. La culpa no es de la crianza, no, la culpa es del contexto, porque no me puede sostener. Entonces yo estoy agotada. Entonces, evidentemente no entrego, sino que sacrifico. Es evidente. Es importante que podamos hacernos esta pregunta y desgranarla. Desgranar en un sentido y en el otro. Y la entrega de dónde nace. Ojo, que tampoco la entrega nazca de una idea mental de las madres espirituales y súper conectadas al cuerpo y a la vida y desde aquí. No, porque si no estás en ese lugar, puede ser muy doloroso creer o querer estar en ese lugar. La entrega iba a decir que es involuntaria, pero no es que sea involuntaria, porque hay una voluntad de fondo. Es que nace auténticamente, es espontánea. Ahí voy. Es espontánea esa entrega. Entonces, a nosotros lo que nos queda para poner conciencia es ver desde qué lugar es esa entrega, si es desde el sacrificio, si es desde una entrega mental o es desde una entrega real. Y si no es desde la entrega esta espontánea, ¿qué puede ser que esté pasando? Porque recordad, para mí esto es súper importante. Las necesidades de la infancia no son incompatibles con las necesidades de la madre y de la maternidad. No puede serlo, la naturaleza no hace cosas porque sí, no hace las cosas mal en este sentido. Mirad el diseño humano, cómo es perfecto, mirad la naturaleza, cómo se equilibra cuando nosotros no metemos mucho la pezuña. Sí, como el equilibrio de la naturaleza es muy perfecto. Todo tiene un sentido, tiene un lugar, todo tiene un porqué. No creamos que nuestras necesidades son incompatibles con las necesidades del bebé. Entonces, vamos a ir a buscar, a poner. Y hablando de renuncias, no podemos no hablar de duelos. Cuando hay renuncias conscientes y renunciamos pues, a tiempo, a hobbies, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me encanta leer y leería el doble si no tuviera hijos. A veces con Jordi fantaseamos de si no tuviéramos hijos o si tuviéramos uno o dos, porque claro, nosotros tenemos 5, ¿cómo sería nuestra vida, no? Y a veces es como un sí, pero ahora es diferente. Entendemos que también es una etapa. Yo sé que las que tenéis bebés muy pequeños, puede ser que creáis que estaréis aquí toda la vida y que esta etapa ya está, ya os define para toda la vida. No, no. Yo tengo hijos adolescentes, también tengo hijos pequeñitos, pero ya tengo hijos adolescentes y se van. Y tú cambias también. Quiere decir que la maternidad es un proceso de transformación constante. Y tú también cambias. Entonces, llegará el momento en que en que yo me voy a poder leer un libro a la semana o 2 libros a la semana. Llegará el momento. Ahora no es. Y soy consciente y vivo los duelos que tengo que vivir. De las renuncias que hago. También a trabajos, también a relaciones y también, y sobre todo, y lo más importante, a mi yo de antes. Poder vivir el duelo de mi yo de antes. Y vivir el duelo no es solo decir, ah, mira, yo antes era así y ahora soy así. No, llorar lo que necesites llorar. Es que a mí antes de mí me gustaba esto, yo quería hacer lo otro. Ostras, es que yo quiero trabajar de esto pero priorizo la maternidad porque es lo que me nace, es lo que siento, pero por gustarme, o sea, yo me gustaría y llorarlo. Y llorarlo y permitirlo y vivir el ciclo que es el duelo, también el cabreo, la negación, bueno, todo el proceso, ¿no? La negación, el rechazo, el enfado y después pues entrar en el dolor y permitirte el llanto y decir, pues sí, los duelos conscientes permiten y dan el espacio a lo nuevo desde otro lugar interno. Entonces, es mucho más fácil que lo que hagamos por nuestros hijos nazca de una entrega y no de un sacrificio, porque haya los duelos hechos. Yo recuerdo hace relativamente poco, en una sesión de terapia, que me di cuenta de todos los duelos que había aparcado en la infancia de mis hijos, en mi maternidad. Había vivido muchos, pero muchos los estaban ahí aparcaditos. Y también porque yo ahora estoy en un cambio de ciclo, las que estéis en perimenopausia o entrando en el climaterio, aunque tengáis niños pequeños, yo tengo un niño pequeño y estoy en esta etapa, también cambio de ciclo, hay una transformación otra vez en el que a mí me ha permitido
volver a esos duelos. Me ha dado la oportunidad de abrir esos duelos que había estado, bueno, no pasa nada, ¿no? Con esas frases a veces espirituales y de autoayuda que nos decimos que funcionan, contextualizados y desde un lugar interno de centro, no de huida. Yo me había dicho muchas frases de no, pero bueno, esto si la vida me lo trae es porque tiene que ser así. Ya, bueno, pero yo quiero doler lo que no está siendo. Yo quiero doler lo que no va a ser. Yo quiero el espacio de doler y de cabrearme y de rabiar. Lo necesito para poder abrirme desde otro lugar. Porque si no te abres a la siguiente, a lo que sea que se abre, con resquicios, con dolores no resueltos, con resentimiento, entonces ahí pasan cosas. Entonces vamos más al sacrificio que a la entrega, sin lugar a dudas. Y esta primera etapa de la charla que hablamos sobre todo de lo que es la parte de la crisis, vamos a hablar del renacimiento de esta nueva identidad. Está todo ligado, pero yo me he estructurado de esta manera. El renacimiento de la nueva identidad, de esta nueva persona que soy, de este nuevo yo que se expresa en la vida, de esta nueva forma de relacionarme con el mundo y de vincularme con el mundo. Redescubrimos. Entonces a mí me surge una pregunta súper interesante, que además ya ha salido, ya os lo he anticipado un poco. Una pregunta que a mí me va resonando sobre todo también por la etapa en la que estoy a nivel de ciclo vital, ¿sí? en la perimenopausia, que es que se crea una nueva identidad o se redescubre una identidad. Es decir, hay teorías, yo me centro sobre todo en autoras, y hay autoras que hablan de diferentes formas de entender esta nueva identidad. Esta nueva identidad, por ejemplo, Laura Goodman, habla que en realidad cuando te conviertes en madre lo que hace es caerte toda esta parte racional que el sistema nos obliga a vivir, desde este lugar más racional desde el que nos obligan a vivir, por la estructura social que estamos y económica y lo que sea, sin irnos demasiado a cargarnos nada. Que esto se te cae y que el inconsciente emocional emerge dando salida a la persona que eres internamente y que ya no enmascaras tanto. Y que ya no puedes enmascarar. Es decir, como que el hijo, Laura Goodman explica, como que tu hijo, tu hija, la infancia, te revela y no te deja esconderte más. Entonces ella habla más bien de un redescubrimiento, de un resurgimiento, de un yo más profundo, más auténtico. Cuidado con lo de auténtico, porque para mí yo también era auténtica antes, no me quiero menospreciar en este sentido. Yo siento que soy diferente, no más auténtica o menos auténtica, más conectada o menos conectada. Depende del momento, yo también ahora hay momentos que me desconecto. Entonces, cuidado también con el negar o menospreciar nuestros yos de antes, ¿eh? O sea, para mí el cambio es positivo, es a favor de la vida, pero no porque el anterior no lo fuera o sea malo, ¿sí? No hay una forma de ser lineal, correcta, perfecta en todas las etapas de tu vida. La Carlota que yo era antes funcionaba en la etapa en la que yo estaba. La maternidad es otra etapa y la que va a venir será otra, que será diferente de la Carlota maternal, no tengo ninguna duda. Y con ganas tengo ya de abrazarla y verla y descubrirla. Entonces, no hay una mejor que otra. Para mí es importante que entendamos que no somos lineales y que somos ¿no? Que somos, ¿cómo decirlo? Sí, como flores que van abriéndose y que todas las partes son maravillosas, todas. Y es irte descubriendo en nuevos colores, en nuevas formas, en nuevas maneras de estar en la vida que ahora te sirven y te funcionan y que ahora necesitas vivir. Y antes necesitabas aquellas y era perfecto, y era perfecta, ¿sí? Entonces Laura Goodman habla de esto y cuidado en caer en que antes no éramos lo suficientemente auténticas y ahora sí, ¿sí? Pero luego también está, por ejemplo, Adrienne Rich, como le llaméis, que es la autora que escribió Nacemos del placer. Espérate, tengo el libro por aquí. Sí. Los he revisado para hacer la charla. Nacemos de mujer, ¿sí? Os lo recomiendo bastante. La maternidad como experiencia e institución, ¿no? Y ella diferencia mucho, ella explicando sobre todo, habla bastante de
de su experiencia, pero también hace investigaciones, ¿eh? O sea, es una mezcla de experiencia personal e investigación sociológica. Entonces ella explica que es muy diferente la madre vivida, la experienciada, todo lo que sentimos, que experimentamos y vivimos, y la madre institucionalizada, que es la madre que se supone que debemos ser. La madre que venden las películas, la madre que venden los anuncios de televisión, la madre que sale en Instagram, ¿no? Esa madre con unos cánones concretos, una forma concreta, y la vivencia es otra. Claro, ella cuando escribió este libro, ya hace tiempo, en ese momento no había tantas voces, no estaban las redes sociales, y no había tantas voces explicando una maternidad real. Ahora yo siento que hay mucha más voz a la maternidad real y a la maternidad vivida y cómo acompañarnos a nosotras como madres y a la infancia desde un lugar que respete los procesos naturales de los niños y de las niñas y de las madres. En ese momento no era tanto, en ese momento todo era mucho más las apariencias, ¿no? Para decirlo muy mal y rápido, el borreguismo social era mucho más unificado, ¿no? Ahora ya hay muchos más tipos de maternidad, igual que hay muchos más tipos de familias, muchos más tipos de relaciones de parejas, ¿no? Como que todo esto se está abriendo y en ese momento no era, ¿no? Entonces ella diferenciaba muy claro. A mí, ¿a qué reflexión me lleva? A que es la nueva identidad que somos es una identidad que nace de dentro y que poco tiene que ver con lo de fuera. Que a diferencia de a lo mejor lo que éramos antes, no es que estemos destruyendo lo anterior, sino que una vez más estamos aflorando o redescubriendo partes de nosotras que antes no nos permitíamos o no dejábamos porque no lo necesitábamos. Y vuelve otra vez a este lugar de redescubrimiento, ¿sí? A mí me gusta sentir mucho que esta maternidad ha dado permiso. Es decir, la conexión y la fusión con mis hijos, el sentir muy claro sus necesidades, el sentir muy claro su naturaleza y cómo acompañarla, sentirlo. Luego le puse palabras y teorías y hice cursos, pero sentirlo en el cuerpo. Sentir eso tan claro me dio permiso a mí a sentirme a mí, a sentir mis necesidades, a sentir mis procesos, a sentir lo que me cuida y lo que no me cuida. Pero ojo, porque no es que antes no lo permitiera, otra vez, volvemos a lo que se hablaba antes, sino que mis necesidades ahora han cambiado. Para mí algo muy importante que tenemos que tener claro es que la maternidad nos abre por toda esta transformación a nuevas necesidades. Y poner la mirada en esas necesidades es importante. Esto es como los niños cuando cambian de etapa. Cuando cambian de etapa de desarrollo, a veces aparecen como conflictos, desajustes, de repente no los entendemos, seguimos haciendo lo que hacíamos, pero pasan cosas y el niño o la niña no están bien y es porque hay un cambio de etapas, hay un cambio de necesidades y nos hemos de abrir, observar otra vez, volver a conectarnos para sentir sus nuevas necesidades y de qué manera y desde qué lugar. Pues esto es lo mismo con nosotras. Hay momentos de desajuste, sobre todo en los inicios de la maternidad. Hay muchos momentos de desajuste porque es como, esto ya no me funciona. Irme a ver a esta amiga y hablar y llorar ya no me funciona. Hablar con mi pareja o tener la vida de pareja que teníamos antes ya no funciona. Y de repente es como hay como un desajuste que parece, es esa sensación de que las estructuras se desmoronan, de que nada tiene sentido y nos sentimos muy solas. Pero en realidad es que hay un cambio de necesidades. Hay una transformación en nuestras necesidades. Y es un poco lo que Adrián decía, habla, ¿no? De que sentir la maternidad real desde estas nuevas necesidades. Entonces, en realidad, sí que hay las dos cosas, las dos respuestas son válidas. Yo siento que sí que renace una nueva identidad, porque hay nuevas necesidades, pero a la vez es un redescubrimiento, es un afloramiento de una parte de nosotras, más profunda o dormida o llámalo como quieras. Entonces, para mí es como una mezcla. De hecho, el redescubrirnos genera una nueva identidad. No es que apaguemos y cerremos la anterior y empezamos una nueva, para nada. Es una continuidad de lo que éramos y lo que somos, en evolución constante, como los niños y las niñas. Como cuando, por ejemplo, si alguna de aquí tenéis hijos adolescentes, cuando llegan a la adolescencia y de repente dices, pero ¿quién es este? ¿Quién es este niño? Este no es mi hijo. Lo he leído, lo he escuchado y lo he compartido con un montón de madres adolescentes que te dicen de repente, ¿quién es este niño? ¿Quién es esta niña? Que no la conozco, no sé quién es.
ya no sé qué quiere, qué necesita, no sé cómo darle lo que, no sé qué. De repente hay este cambio. En nosotras igual. De hecho, la matrescencia está a nivel de transformación equiparada a la adolescencia, a nivel neuroquímico, neurológico, psicológico y social. Muy equiparada a la adolescencia. Pues si nosotros de nuestros hijos adolescentes decimos, ¿quién es este niño? ¿Quién es esta niña? Es un poco lo que nos pasa a nosotras. ¿Y quién es esta persona ahora? ¿Quién soy? Pero es una pregunta tan bonita de hacerse. No, hay momentos que la malvivimos. Hay personas que lo malviven en general, las que se resisten más a los cambios, pero incluso las que no nos resistimos tanto a los cambios, hay momentos de tensión, de decir, ay, ¿no? De sentirte perdida, de sentir que ya nada funciona, que ya no sabes qué hacer. Ah, entonces, ¿qué? Y te sientes un poco sin suelo bajo los pies, en el abismo, flotando. ¿Y ahora qué? ¿A qué me cojo? Pero para mí es tan bonito, me parece preciosa estas etapas de la vida, que no exentas de dolor, pero preciosa a la vez, porque es, y si no te coges a nada, ¿qué eres? Y si no sabes, ¿qué pasa? Ese vacío en el no saber quién soy, no saber lo que necesito, no saber qué quiero. Podemos quedarnos un poco, un ratito, en este espacio de vacío, sin cogernos a nada, sin tierra bajo los pies, a sentir, a lo mejor, depende de nuestra historia, depende de si tu historia ha sido muy heavy, muy intensa a nivel emocional y muy dura, a lo mejor necesitas acompañamiento. Y está bien. No hay nada más maravilloso que quedarte en el vacío sintiendo que alguien está ahí a lo lejos, al otro lado del abismo, porque en el abismo estás sola. Pero hay alguien ahí que entiende, que te acompaña, que te sostiene. ¡Wow! A veces puede ser una amiga o un grupo de amigas, pero tal y como está la sociedad hoy en día y tal y como nos hemos aprendido a vincular de mal, nos cuesta. Y a veces necesitamos que sea una terapeuta. Y está perfecto. Pero es tan maravilloso quedarte, es tan precioso, maravilloso tampoco es la palabra, es precioso quedarte en ese espacio de vacío un momento, sin ser nada, sin saber, y solo simplemente sentirte y validarte en este abismo. A mí me ha reparado tanto. Yo soy una persona de empujar la vida, y yo creo que aquí todas un poco vamos por ahí, de empujar la vida, de querer que las cosas sean como yo quiero, de controlar desde un lugar de inseguridad. No lo hacemos porque seamos mentalidades, ¿no? Que ahora está como muy de moda, narcisistas, bla, 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 ¿no? No, sino desde un lugar de inseguridad, que bueno, los narcisistas también son desde un lugar de inseguridad, pero entendámonos, no es por maldad ni porque seamos, no, es desde un lugar de inseguridad. Todas las que somos control es porque hay una inseguridad dentro bastante grande. Yo soy una persona de vivir la vida desde este lugar hasta ahora. Y hace relativamente poco puedo estar en el abismo sin más. La maternidad inicial no me permitió esto. De hecho, yo recuerdo esa sensación de quién soy, qué necesito, y rápidamente desde la mente ir a buscar nuevas estructuras, crear nuevas estructuras. Porque no tenías tierra bajo los pies, necesito crearme la estructura desde esta energía, desde este impulso. Si tú estás aquí y sientes que desde la mente quieres crear esas estructuras, para un momentito solo, y date el permiso de quedarte aquí, en el no sé quién soy, en el no sé, en el a qué me agarro. ¿Me gusta mi pareja? ¿No me gusta mi pareja? ¿Me tengo que separar? ¿No me tengo que separar? ¿Con mi madre bien o con mi madre mal? ¿Mi trabajo? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Y el dinero? ¿Y el no sé? No lo sé, no lo sé. No sé de qué trabajaré, no sé si trabajaré, no sé si mi pareja ok, no sé si mi madre ok, no lo sé. Y aquí nos quedamos un ratito y nos permitimos, porque no lo vamos a solucionar desde aquí. Las estructuras nuevas no se crean desde aquí, se crean desde otro lugar. Y se crean en relación, a medida que te vayas relacionando desde este no sé, con tu pareja, con tu amiga, con tu madre, con tu trabajo. Es desde la relación, no es
quieta en mi casa. No, es desde la relación. No es voy a congelarlo todo, voy a pararlo todo, que a veces tenemos ganas, ¿eh? Y de aquí unos meses ya lo sabré. No, no lo sabrás. Experiencia personal, no lo sabrás. Es en la relación donde se reconstruye esa estructura de identidad. Desde pequeños los bebés construyen su identidad en relación a mamá, a medida que se van diferenciando en relación a papá o a segunda mamá, a los iguales, a los primeros vínculos. Es desde estas relaciones desde donde ellos van construyendo su identidad. Nosotras también, desde las relaciones. ¿Sí? Súper importante. Quédate un ratito aquí. Y entonces, a ver, esperaros, me he perdido. Eso. Entonces, ¿cómo vivo? Como vamos un poco de tiempo, a ver, ¿cómo vamos? Vamos un poco de tiempo así, y luego os quiero hacer algunas preguntas. El vacío creativo lo llaman en Gestalt y el vacío fértil lo llaman en los budistas. Es decir, es algo que ya se ha experimentado y ya se ha teorizado, y las madres, por el simple hecho de ser madres, entramos y lo experimentamos. Y no necesitamos muchos libros, lo experimentamos. Lo que sí que es importante es compartirlo, es tener tribu, es tener madres que estén en un lugar parecido a ti. Yo cuando digo parecido a ti, es decir, con hijos más o menos de tu misma edad, de la misma edad de los tuyos, porque entonces estáis pasando las mismas fases. Pensad que la maternidad es un proceso largo en el que pasas muchas fases. No es lo mismo una madre de un adolescente que una madre de un bebé y una madre de un niño o niña de 7 años. Entonces es importante que tengan edades parecidas para estar más o menos en las mismas etapas de desarrollo de la maternidad. Ya no de la infancia, sino de la maternidad. Entonces, ¿cómo vivimos esta transformación? Y voy a decir una frase, hay un final de pregunta para que nos entendamos, pero que no me gusta mucho, pero todavía no he encontrado el qué, que es lo mejor posible. Claro, la palabra mejor, a mí me pasan cosas con la palabra mejor, porque ¿qué es mejor? Lo que es mejor para mí no será lo mejor para ti, y no hay un mejor universal en absoluto. No hay un mejor universal, no hay una sola forma de vivir la maternidad o una sola forma de criar. Esto es lo que nos lleva a la culpa, siempre. Creer que solo hay una forma buena, correcta, establecida, que es la que tengo que vivir, sentir y hacer. Para nada. Entonces, claro, ¿qué es mejor? Bueno, no mejor. Entonces, ¿cómo afrontamos esta vivencia, esta transformación? Lo primero, y es lo que os acabo de decir un poco ahora, lo primero y más importante es viviéndola. Viviéndola. Soltar el rechazo. El ego va a intentar que no cambie nada. Entrégate al cambio. Vívela, siéntela, ámala. Ámate en esta transformación. Cuando alguien te diga, es que no eres la misma, como decíais, ¿no? Es que no eres la misma desde un lugar que lo ponen entredicho, ¿sí? Un poco negativo, tú ámate aquí. Sí, no soy la misma. Estoy hecha un lío. Estoy en una montaña rusa emocional. No somos histéricas, no somos hipersensibles, no estamos locas, no estamos locas. Nos han querido hacer creer que estamos locas, no estamos locas. Estamos creciendo, desarrollándonos, expandiendo y transformándonos a favor de la vida. Tenemos bebés y niños a los que criamos, a los que acompañamos en su desarrollo. La naturaleza no es tonta. Es maravilloso el lugar en el que estamos, no nos lo neguemos. Amémonos en la incertidumbre, en la montaña rusa, en la locura que definen otros. Amémonos aquí, enteras, pero enteras, con luces y sombras. Validémonos en el lugar donde estamos. Oye, esto es lo que hay, es que no hay más. Con tu pareja, con tu madre, con tu trabajo, contigo misma. Ámate aquí, ámate, siéntelo, permítelo, date el permiso que les damos a nuestros hijos y a nuestras hijas para ser quienes son, para necesitar lo que necesitan, para emocionarse y sentir las emociones que sienten, para patear, para rabiarlas, para llorar. Todo ese permiso que damos a nuestros hijos y a nuestras hijas, démonoslos a nosotras, para sentir este proceso como es. Esto para mí es el primer paso muy importante. No negar, no quedarnos en la negación.
pasaremos la fase de negación, pero no quedarnos en la negación, no querer ser como antes, no querer ser como lo que está establecido, no querer ser, porque claro, hay una pregunta muy interesante también aquí, en la identidad, que quería compartirla antes y me he olvidado. ¿Cómo nuestra cultura influye en la reconstrucción o el restablecimiento o el reset identitario que vivimos las madres en la maternidad? ¿Cómo nuestra cultura influye? Mucho, muchísimo influye. No es lo mismo vivir en una sociedad donde, por ejemplo, la productividad está en tanta alta estima, en tanta alta valoración, en que nosotros criamos desde la hiperproductividad. Criamos, trabajamos, hacemos la casa, tenemos pareja, desde la hiperproductividad. En otras sociedades o en otras culturas donde la productividad no está en alto valor, pues educan, acompañan y viven la maternidad desde otro lugar. No solo esto, sino... Esto lo tenía aquí, ¿verdad? Sí. La definición de lo que es buena madre o mala madre. Aquí en Occidente empezamos a abrir miras, pero si tú miras lo general de lo que es buena madre, hay un manual de lo que es ser buena madre. ¿Cuántas de nosotras no hemos hecho, por ejemplo, yo recuerdo llevarme, cuando mis hijos estaban en autorregulación del calor y del frío, de llevarme la chaqueta en la mano cuando mi hijo iba en manga corta en pleno diciembre o enero, y llevar la chaqueta en la mano para que la gente no pensara que es que yo era la negligente que me había dejado la chaqueta en casa y era mala madre, sino que era el niño que era tozudo y yo era blanda y no ponía límites y entonces no se ponía la chaqueta, pero yo la chaqueta la llevaba, porque yo soy buena madre que me ocupo de mis hijos. ¿Cuántos de vosotros no habéis hecho cosas, detallitos en vuestra vida para eso, para entrar dentro del canon de buena madre? ¿Qué es ser buena madre? En cambio, entras en el círculo de educación respetuosa y consciente y decirle a tu hijo varias veces, aunque él no quiera que se ponga la chaqueta, es de mala madre. Vamos a poner así para equiparar, ¿eh? Sí, depende del círculo, es una cosa o es la otra. Y entonces depende del círculo, tú, como locas nosotras, pues hacemos una cosa o hacemos la otra. ¿Cómo influye esto en nuestra manera de vivir la maternidad? Muchísimo. Más de lo que creemos, más de lo que queremos, pero es bastante inevitable. También es importante que no luchemos con el contexto en el que vivimos, con la sociedad y la cultura en la que vivimos. Lo digo luchar, que no significa cuestionar, por supuesto, que no significa reivindicar nuevas formas, pero luchar, estar en estado de lucha durante la maternidad, no os lo recomiendo. No os lo recomiendo porque genera una energía que tampoco hace falta. Lo que es importante es que seas consciente de eso, que seas consciente de cómo tu cultura, la cultura, en una cultura en que la maternidad está tan infravalorada, tan poco reconocida, tan despreciada, a diferencia de otras culturas y otras sociedades, pues así, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos sintiendo una cosa, creyendo otra cosa y que nuestro entorno encima se espere de nosotras otra cosa? Claro, aquí hay mucho dolor entonces, hay mucho sufrimiento, más que dolor, hay sufrimiento de tensiones, es vivir una maternidad muy tensionada, porque imaginaros que nosotros estamos en medio y por un lado el cuerpo te tira para un lado, tu historia, tus creencias, tu mente te tira para otro y tu sociedad, tu contexto te tira para otro. Hay mucha tensión, vivir una maternidad muy tensionada si no somos conscientes. Es importante ser conscientes de cómo me influye a mí, mi contexto, mi crianza, mis heridas, mis creencias y lo que me pide el cuerpo, toda esta revolución, mis emociones, qué mensajes me traen. Es importante poner conciencia, intentar ordenar, intentar dar espacio a todo, porque también pensamos que es o una cosa o la otra, y tampoco. No seamos una moneda, planas como una moneda, de que o es coherente, súper coherente, o es súper influenciada, súper influenciada. No. Es importante ser consciente y encontrar los matices en cada momento, en cada etapa de la maternidad, pero incluso en cada situación, en cada relación, encontrar los matices, encontrar las puertas de salida que no están dibujadas y dibujarlas nosotras para hacerlo de otra manera. Que no sea ni una ni otra, sino que sea, bueno, vamos a ver, vamos a explorar nuevas maneras de vivirlo, de vivir la maternidad, ¿sí?
pero ser consciente de cuáles son las tensiones que te tiran te va a ayudar a poder encontrar puertas nuevas, escaleras nuevas, para poder hacerlo de una manera más acorde a lo que tú necesitas en este momento, que te permita estar en calma y en paz. Y tu forma será diferente de la mía, porque mis tensiones son diferentes de las tuyas. Y es perfecto, y es maravilloso. Y no hay una única forma correcta de vivir la maternidad. Plenamente, en paz, en calma, cuidado con eso. Para mí vivir una maternidad sin muchas tensiones también incorpora dolor, porque hay renuncias, porque hay duelos, porque hay límites, y también incluyen dolor, pero vividos desde otro lugar, con conciencia, con presencia, ¿sí? Tampoco es lo mismo, y ya por aquí cierro el capítulo de la cultura, no es lo mismo vivir la maternidad en una cultura donde el individualismo y el aislamiento o la aislación son puntas de la flecha, que en una sociedad o en una cultura donde la maternidad o la tribu o la cooperación pues es lo normal. Claro, nosotros vivimos en familias nucleares, nos hemos aprendido a vincularnos por el tipo de partos, nacimientos y crianzas que hemos tenido a nivel cultural, por las creencias culturales que hay de que lo más importante es ser independiente, ser autosuficiente, bla, 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 todos estos valores de esta sociedad más occidental que nos llevan a un individualismo y a una aislación que nos cuesta la vida vincularnos, porque hablamos de, hey, es que me nace, pero luego tienes que superar barreras para vincularte desde un lugar amoroso con tus amigas, desde un lugar sano con tu pareja. Tienes que traspasar bastantes barreras y obstáculos. No es broma, porque como nos han educado, tenemos unas defensas y unos dolores, poca cosa, ¿eh? No es lo mismo que haber vivido en una sociedad donde la tribu, la cooperación, la vinculación se ha vivido de otra manera. Porque ellos no pueden entender cómo nosotras vivimos solas las maternidades y no nos apoyamos y no vivimos las mujeres juntas. Y yo os digo, ¿y por qué no vivimos las mujeres juntas en esta sociedad? Porque cuando nos ponemos a imaginarlo en lo práctico, nos sale el, no, 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 yo quiero mi intimidad, no, 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 y si no me gusta cómo lo hace, no, 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 porque si su manera tal, es que no voy a saber poner límites. Nos salen un montón de obstáculos, dificultades internas para poder hacerlo, cuando en otra tribu es como, bueno, pues eso ya veremos cómo lo hacemos. Ya pondremos límites, o ya nos enfadaremos, o ya veremos, no sé, pero vamos a vivir juntas. Es diferente, ¿entendéis? Que la influencia determina nuestra manera de vivir la maternidad y determina la identidad que está emergiendo, la identidad con la que que estamos construyendo en esta etapa, con la que nos estamos identificando, valga la redundancia, en esta etapa, ¿sí? Entonces, vivirlo, no negarlo, vivirlo, súper importante, pero para mí también muy importante, sin juzgarnos, pero para mí también muy importante es con conciencia, que lo he dicho a lo largo de toda la charla, pero concluyo y termino hablando de la conciencia, de vivir todo este proceso con conciencia. Porque ¿qué nos va a permitir vivir con conciencia? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta charla? Abriendo este espacio y diciendo, oye, ¿qué pasa esto en la maternidad? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Tú cómo? Que ahora hablaréis vosotras. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has dejado de hacer? Porque cuando lo vives con conciencia, las renuncias son conscientes, los duelos son conscientes, eres consciente de estas tensiones y entonces puedes poner límites y entonces ver si tienes dificultad en los límites, qué pasa, y poner mirada y conciencia. Puedes poner límites a lo que sí y a lo que no, a de qué manera, y no ser una veleta en función de esta montaña rusa emocional. No, tomemos conciencia, me está pasando esto, y por qué me está pasando esto de esta manera. Porque mi historia es esta, y porque mi trabajo, mi cultura, claro, es que hay algo dentro de mí que me dice que yo no puedo depender de mi pareja económicamente. No, no, a mí hay algo de mí que se me rompe en esto. Yo aunque sea poquito, pero yo necesito ganar. Sé consciente de esta creencia, de dónde viene, de qué dolor, porque puede ser que sea de tu pareja, puede ser de una red afectiva que te pueda sostener económicamente, no solo una persona. Puede haber más, puede ser temporal, puede ser en un formato que me permita vivirlo tranquila, porque después, bueno, va a haber un retorno de alguna manera, en algún sentido. Por ejemplo, con mi pareja, pues
épocas he trabajado solo yo, épocas hemos trabajado los dos y épocas ha trabajado solo él, ¿no? Hemos ido intentando combinar en función también de la crianza de nuestros hijos, de la edad de nuestros hijos, de cuándo era mejor yo o él o lo que sea, pues intentar combinarlo. Por ejemplo, es lo que os hablaba de las puertas estas, de encontrar matices, de encontrar formas que, bueno, cuidado con la tensión que significa para mí depender de un hombre económicamente, porque puede ser que me deje en un lugar muy vulnerable, que no me permita vivir la maternidad desde un lugar sano y desde un lugar pleno. Voy a acoger esta tensión que yo vivo. Claro que me la puedo trabajar terapéuticamente, pero mis hijos tendrán a lo mejor 20 años cuando yo ya haya podido llegar a un lugar. Entonces he de poder acogerlo esto. He de poder acoger mi contexto. Pues mi pareja está de acuerdo, no, es más machirulo o menos, yo qué sé, ¿no? Pues verlo también, al final es mi pareja, es el padre de mis hijos. Esto también es un factor, ¿no? Entonces tengo como que ser consciente de todo esto, no desde un lugar de herida. Es decir, separarlo de nuestras heridas, separarlo de, es que como yo debería poder vivir de que mi marido me mantenga porque además a él le parece bien y yo debería, pero hay algo que no. Pues si hay algo que no, le damos valor. No nos vamos a la herida de yo debería ser diferente, yo soy insuficiente, yo no valgo, yo tal. No, desde un lugar de conciencia. También nos permitiría, por ejemplo, vivirlo con conciencia, darnos ciertos permisos, como hablábamos antes. Darnos los permisos que les damos a nuestros hijos, de sentir lo que sentimos y de hacer lo que a nosotras nos hace sentir calma, seguridad, tranquilidad, etc. A diferencia de lo que nos muestra Instagram, del manual de la buena madre, de lo que dice Carlota o de lo que dice cualquier experto. Da igual. Es importante que tú sientas ese lugar de permiso interno de ser quien eres, porque te va a permitir que esa nueva identidad se despliegue desde un lugar de abundancia real, no desde un lugar de carencia de debería, 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 y no soy suficiente, no soy, no soy, no soy. Tú ya eres. Y puede ser que estés en el abismo, puede ser que estés ya sintiendo que ciertas estructuras se van cogiendo ya forma, y son diferentes de las anteriores. Puedes sentir reafirmación en ciertas estructuras de antes que vuelven a ese lugar. Puede ser que no hayas podido soltar las estructuras del todo porque, oye, tu herida de unido y la inseguridad de estar en el vacío, aunque sea acompañada, es mucho y todavía no va a ser. Perfecto. Yo no estuve en el vacío auténtico hasta hace relativamente poco. Y está bien, está bien. Yo he vivido mi maternidad con ciertas tensiones y seguro que las sigo viviendo, pero hay menos, hasta hace relativamente poco. Entonces, es que no hay un momento, hay quien lo hará con su primer hijo, hay quien lo hará pues, en la perimenopausia y hay quien lo hará pues, si se separa de su pareja y entra en un lugar de vacío. Aquí cada una es su historia, es su recorrido, es su proceso. Y cierro, sin idealizarlo, totalmente, Laura, ¿no? Es muy importante no idealizar la maternidad ni la crianza. Es muy importante vivirla, tal cual, la que tienes aquí y ahora. Vívela. Y desde el lugar de conciencia, desde un lugar de permiso, desde un lugar de amor por ti y tu proceso, entonces vas a poder generar las acciones, las decisiones que cuiden de esto que hay aquí y ahora. Porque cuando a veces aparecen pues, personajes en Instagram, personajes en los libros, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, había idealizado tanto a Rebecca Will, vosotros lo sabéis, yo soy súper fan de ella, pero había un punto de idealización tanto que ya hubo un momento que me pregunté, ¿y cómo ella vivía la pareja? Porque no hay libros que hablen de esto. ¿Cómo debía vivir? ¿Ella se hubiera querido separar o no? ¿Lo vivía bien? ¿Lo vivía mal? Es como, no lo sabemos, porque su historia es una. Su infancia fue una, además muy diferente de la mía. Entonces, todo el conjunto, el contexto es muy diferente. No pretendamos tener uno, idealizar uno como el correcto. Coge tu vivencia y tu maternidad como el correcto, como el válido, como la experiencia de tu vida, la más maravillosa. Y recuerda, sobre todo, que la maternidad es un proceso de transformación
constante. Cada etapa de nuestros hijos también es una etapa para nosotras como madres. Y esto dentro de nuestro gran ciclo de vida, dependiendo pues en qué etapa, en qué momento estés de tu ciclo de vida. Y entonces ahí se mezclan un montón de sinergias, fuerzas, magnetismos que harán que tu proceso sea diferente. Lo importante es que sea consciente, que entiendas que estás en un proceso de transformación constante y que no tiene por qué haber una cosa o una forma válida, sino que valides cada paso y siempre con conciencia o la suficiente conciencia para poder vivirlo desde la mayor plenitud posible, con la mayor calma y paz interior posible, aun con dolor, aun con contradicciones, aun con vacíos, pero recordar también todo lo que la maternidad nos regala. Ese cuestionamiento nos regala nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de relacionarnos con el mundo, mucho más conscientes, mucho más acordes a nuestra naturaleza, mucho más enteras, sólidas. Démonos la oportunidad de vivir esa maravilla. ¿Sí? Bueno, bonitas, hasta aquí lo que yo os quería transmitir. Seguro que me he dejado cosas, porque ahora ya pensaba, por ejemplo, nuestra naturaleza y la cultura, a ver cómo van. Pero esto ya, pues otra charla será, o otro momento será, o en las preguntas y respuestas. Entonces, son las 11:40, nos quedan más o menos unos 20 minutos, 25 minutos, ya sabéis que 5 minutos más, pues no va a pasar nada. Y quiero escucharos a vosotras. Quiero escucharos a vosotras. De hecho, me he saltado una de las cosas del chat, porque soy un poco así, que es cómo os había influenciado cómo se influenciaba a vosotras vuestra cultura, vuestro contexto, en vuestras creencias y en vuestra maternidad. Pues lo que yo os decía, por ejemplo, pues de esta creencia súper inculcada desde mi linaje materno, de que yo tenía que ser independiente económicamente, pues ha hecho que mi maternidad tenga una forma diferente de la de otra persona que a lo mejor no tiene, viviendo lo mismo que yo, no tendría esta creencia. Entonces, es una manera que a mí me ha influenciado pues, mi cultura y mi linaje femenino, porque también vivimos en una cultura, o sea, no solo ha sido mi madre y mis abuelas, sino vivimos en una cultura donde has de ser independiente, tanto que somos independientes vinculares, pero somos súper dependientes del sistema o la trampa del sistema. Pero para que nos entendamos, sí, que nos ha influenciado mucho, tanto que ha llegado a los vínculos. Han de ser vínculos independientes, no podemos vincularnos hasta el fondo. Bueno, es que no tiene que ver una cosa con la otra, es que son cosas diferentes. Bueno, me callo, ya, Dios. Habláis vosotras, levantáis la mano, ¿os parece? Sabéis que abajo tenéis la herramienta de levantar la mano. No hace falta que preguntéis, podéis compartir vuestra vivencia. En realidad es que para mí es importante que hoy habléis vosotras de vuestra vivencia de transformación, de crisis de identidad, lo que queráis. Venga, animaros. No hay nadie con la mano levantada. Ya sé que da vergüencita, pero estamos aquí en grupo seguro. 50 personas, de unido, para ser sábado por la mañana. ¿Qué? ¿Nadie? ¿No? Mi contexto. Pueblo minero de la España profunda y vaciada. Toma. Hola, Ana Belén. Un contexto opresor más mi linaje de mujeres de vivir en el sacrificio. De unido a las tensiones, ¿no, Ana? Y supongo que tu cuerpo te pide otra cosa, porque además si estás aquí, o sea, está claro que tú vas por otro lado, ¿no? La tensión, o sea, imaginaros la tensión, ¿no? Cómo compaginar todo eso interno, todo este movimiento y transformación que supone la maternidad en un contexto de este tipo. Nerea, yo le agradezco a mi novio y padre de la criatura haya estado en esta charla. Ay, qué bien. Pues yo también me alegro mucho que haya estado. Gracias, Nerea y pareja, o novio y padre de la criatura. Natalia, mi contexto es de un país conservador y muy religioso, y la mujer vive para los demás. ¡Wala! Pues no quiero saber en este tipo de contextos, yo que ahora estoy viviendo la perimenopausia, ¿cómo vivís la perimenopausia? Porque el vivir para los demás, claro, es que se puede vivir para los demás de muchas maneras. O sea, es que vivir para los demás es un gran valor. O sea, vivir, ¿no? La entrega que hace la maternidad, que hacemos las madres por nuestros hijos, se puede vivir de muchas maneras. Lo importante es que sea acorde a nuestro equilibrio interno, que no sea
una exigencia o imposición externa. Entonces, las personas que se dedican, por ejemplo, ¿no? Pues a estas profesiones o incluso sus vidas están entregadas al servicio al otro, a mí me parece maravilloso, pero me parece importante revisar desde qué lugar interno. Desde qué lugar interno es esa entrega. Para que no esté descolocado, para que no sea desequilibrado, para que no sea un sacrificio y sea una entrega, en realidad, ¿no? Como ir a buscar ese matiz, que es muy, muy, muy sutil, pero es importante, porque entonces tienes una experiencia de vida o tienes otra, ¿no? Entonces, en la perimenopausia, os decía lo de la perimenopausia, porque en la perimenopausia una de las cosas que pasa es que como los estrógenos se van, creo que son los estrógenos, ¿eh? Yo me confundo un poco las hormonas, pero como desaparecen, dejan de segregarse, que es la hormona que se da sobre todo en la etapa fértil, y es una hormona que te invita a gustar a los demás. Así que a nosotras nos invita a gustar. ¿Por qué? Porque nos queremos reproducir. O sea, es algo biológico y psicobiológico del cuerpo, bioquímico. Es importante porque queremos gustar. Cuando dejas de segregar estas hormonas, dejas de querer gustar. Y entonces pasan cosas, o sea, por eso es una nueva crisis maravillosa para mí, porque al dejar de querer gustar a los demás o dejar de invitarte constantemente a gustar a los demás, bueno, pues empiezas a poner límites y empiezas a querer gustarte a ti misma y empieza a salir, pues esto, una parte de ti que hasta ahora, no porque estuviera mal, no porque fuera una sumisa, sino, bueno, pues es que mi cuerpo iba para ahí. Bueno, pues no salía y entonces sale. Entonces, claro, este tipo de trabajos me gustaría saber cómo las viven las mujeres en estos contextos, ¿verdad? Bonitas, cerramos las 12. Un placer absoluto que me dejéis entrar este día y compartir con vosotras estos días, este fin de semana de la celebración del Día de la Madre. Para mí es muy importante, de verdad, ya lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir, que nos celebremos, que mañana os celebréis a vuestra manera, a vuestro ritmo, de la forma y en el formato que vosotras sintáis. Es cosa vuestra, pero que os celebréis internamente. Porque sois madres, porque la maternidad es muy importante, estáis en esta etapa de transformación y movimiento y sobre todo, validando el lugar en el que estáis. Que la maternidad no es que sea todo, pero lo afecta a todo. Y está bien reconocerla y darle ese lugar. Y está bien que nos lo reconozcamos y nos lo validemos. Entonces, mañana, sobre todo, celebraros como madres, celebrar la maternidad que estáis viviendo. Y si puede ser con comadres, con más madres, y si puede ser con una fiesta a lo grande, adelante. A lo mejor no estáis en eso, ¿eh? A lo mejor estáis en otra etapa. También será perfecto. Pero a lo grande, internamente a lo grande. Bonitas, gracias. Si queréis, podéis poner palabras de lo que os lleváis, una palabra de lo que os lleváis del encuentro de hoy y lo leo porque así formáis parte del cierre, que me parece muy, muy chulo. Aquí decís gracias, mil gracias, ha sido maravilloso, gracias a todas y me declaro fan de Carlota. Gracias, Laura. Eulalia manda un corazón. Laia, gracias a ti, Carlota, eres inspiración. Gracias, Laia. Carolina dice gracias. Loida, mañana habrá fiesta en mi casa con todas las mujeres de mi familia. Felicidades, Loida, a lo grande. Amor, gracias, Rosa. Loida, coherencia, resonancia, paz. Gracias, gratitud, entrega, reflexión y comadres. Gracias, Nuria. Mucha paz interior y amor, dice Estefanía. Gratitud y paz. Poner palabras pone luz, exacto, ¿sí? Poner palabras, sacarlo a la luz, hablarlo y rehablarlo es maravilloso. Gracias. Transformación constante, espejo, gracias, Gloria. Natalia dice sentir, un bálsamo para el alma escucharte. Gracias a vosotros por estar aquí. Y revolución materna, totalmente, Mar. Florecer, dice Silvia. Esto, florezcamos, que además estamos en la primavera. Florezcamos, no exentas de dolor, porque forma parte de la vida, no exentas de lágrimas, porque forma parte de la vida, con sonrisas, con abrazo, con piel, con cuerpo, con mirada de ojos. Gracias, gracias infinitas por elegir este camino y esta forma de vivir la maternidad, que no es la mejor ni es perfecta, es la maternidad, es la decisión de decidir vivirla, que me parece un regalo. Gracias.
Gracias, bonitas. Gracias, Natalia. Gracias a todas. Un abrazo.